Se deben prohibir los plásticos con todo lo que se dice de los microplásticos y del daño del plástico en general en el océano. Vale, sí, se deben prohibir los plásticos. Por favor, Madre Teresa, que sigue pareciéndome asqueroso que uses ese, tanto el nombre como el avatar de uno de los seres más malignos que yo he conocido en mi vida, que es Agnes, no me acuerdo cómo se llamaba, la hiena de Calcuta, Teresa de Calcuta. Pero sí, prohíbe los plásticos, tienes razón. Hay que prohibir los plásticos, prohíbelos. Porque no sirven para nada, ¿no? O sea, contaminan y nada más. No se usan absolutamente para nada más que para contaminar. Lo hacen por molestarte. Luego se te olvida que quien más contamina con plásticos, sobre todo al mar, es China. Pero aquí te preocupas por no usar pajitas, popotes, tubitos o como les llames en tu país, a los tubitos estos de plástico. Uy, ya no los usamos, entonces ya salvamos al planeta. Y mientras tanto China tira kilos de plástico por instante al mar. El problema de los plásticos es que sirven. Son enormemente útiles. Han hecho muchísimo por la humanidad. Han ahorrado muchísimo. Imagínate, si en vez de jeringas o jeringuillas, que se dice aquí en España, desechables de plástico para vacunar a millones de personas contra la gripe, por ejemplo, tuvieras jeringuillas como las que había cuando yo era pequeño, de vidrio, y tenías un estuche con la jeringa y las agujas. Entonces, de acuerdo al espesor del medicamento a inyectar, elegías el calibre de las agujas, que eran reutilizables. Y algunas ya no tenían punta cuando te las enchufaban. Y tenías que esterilizarlas en agua hirviendo durante como media hora cada vez que las usabas. Con un gasto en energía que si lo hicieras con los millones y millones de jeringas que se usan todos los días, y sobre todo en esta época para vacunar contra la gripe, pues tendrías un problema de calentamiento global bastante más cabronceta del que tenemos en la actualidad. Y estoy pensando solo en una cosa que son las jeringuillas, me acordé de ellas ahora, porque, por ejemplo, ahora vienen además con una guarda que después de que, antes y después de usarla, tienen una guarda que cubre la aguja para que no se pinchen las enfermeras y los médicos y demás, ¿no? Y yo comentaba ahora cuando me vacunaron contra la gripe y la COVID, le comentaba yo a la enfermera que yo había lanzado por allá de 1982 las primeras agujas lubricadas para diabéticos que se tienen que inyectar insulina todos los días. Entonces era una maravilla para los diabéticos. Porque claro, las agujas venían, la jeringuilla venía en un envase hermético y dentro venía una aguja con una pequeña cantidad de lubricante que hacía menos doloroso el pincharse todos los días. Entonces, por eso me acordé de las jeringuillas, pero no me puedo acordar de esto, ¿no? Antes esto lo hacían con tortuga. Se llama carey. Agarrados las tortugas de carey, que es la tortuga marina, siguen en peligro de extinción, las peleas, y las matabas para sacar esto de su concha, ¿no? Y los vidrios estos también son plástico. O sea, no son vidrios. Le llamamos cristales porque no sabemos cómo llamar a los lentes de aumento de plástico, pero esto es de plástico. La cremallera también es de plástico. Pero no te preocupes, ahorita encontramos algo que no sea de plástico. El ratón no es de plástico. Bueno, no, mis anillos no son de plástico, son metálicos. Pero, ¿qué más? Deberíamos prohibir los plásticos. Es una de las frases que suena muy bien cuando consideras los daños que hace el plástico. Pero una vez que reflexionas mínimamente sobre los beneficios que trae el plástico, los plásticos, los muchos plásticos que hay, pues entonces te lo empiezas a pensar, a menos que seas muy tonto. Y si te lo empiezas a pensar, entonces vas a otro nivel, mucho más complejo. Deberíamos tratar de utilizar los plásticos racionalmente y encontrar formas de recuperar los plásticos que hemos arrojado al medio ambiente. Pero eso ya está muy difícil. Eso ya requiere
inversión, requiere conocimiento, requiere ingeniería, requiere ciencia, requiere maquinaria, requiere el concurso de millones de seres humanos probablemente para revertir un daño que al parecer existe, pero en el grado menor quizás al que algunos creen. No lo sé, supongamos que es un daño enorme. Entonces, pues hay que revertir ese daño sin dejar de beneficiarnos de los plásticos. Es mucho más complejo y es mucho más fácil y además quedas mejor en la reunión de amiguetes. Tú eres más progre que los demás. Decir, hay que prohibir los plásticos. Los tonterías. Sale Greta Thunberg. ¡Ah! No. No. Cuando te han estado operando alguna vez y resulta que el catéter y el mango del bisturí y el respirador y los recipientes en los que viene todo aquello que necesitaste para seguir vivo, era de plástico y es dificilísimo y carísimo sustituirlo. Y entonces acabamos con que solo se puede operar a los ricos y ya caímos en donde estábamos antes. Imagínate, se deben prohibir todos los plásticos.